tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Las preguntas de Dios. El texto es Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Y dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mientras vivimos, preguntamos. En realidad, vivimos preguntando todos los días. Por medio de las preguntas, el ser humano busca información, conocimiento y halla la respuesta. Es la manera de crecer. También somos preguntados. Nos pregunta y contestamos. Y así construimos las relaciones interpersonales. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Dios nos pregunta, nosotros preguntamos, contestamos y así la relación se va forjando. Lo mismo ocurre con el maligno y la carne. Particularmente ahora estamos viviendo tiempo de muchas dudas, interrogantes con esta pandemia, enfermedad y sobre nuestra salud, seguridad, trabajo, economía. Yo como pastor, profesor y misionero en cárceles también tengo muchas preguntas. Se me vienen muchas preguntas que planteo a Dios, pero ustedes no están aquí para escuchar mis planteos, mi interrogante. Así que vamos directamente al mensaje de Dios. Y en el caso de hoy, como les decía, vamos a ver sobre las preguntas de Dios. ¿Qué es una pregunta? Diccionario de la Real Academia Española. Interrogación que se hace para que alguien responda lo que sabe de un negocio u otra cosa, ¿verdad? Bueno, hay muchas clasificaciones de las preguntas y hay mucho tipo de preguntas. Pregunta cerrada, pregunta abierta, pregunta reflexiva, pregunta directa, pregunta de opción múltiple, pregunta retórica, pregunta embudo, pregunta trampa, pregunta de clarificación. Esto es un criterio clásico, 9 tipos de pregunta. Para elaborar y hallar la respuesta correcta, tenemos que tener discernimiento espiritual de dónde vienen estas preguntas y cuáles son sus intenciones. Por eso, como cristiano, hice una clasificación de las preguntas según el sujeto del que pregunta, o sea, tipos de preguntas según el autor, lo he llamado. Esta clasificación no existe, pero lo hice para nuestro provecho. Las preguntas de Satán son las preguntas que directa o indirectamente viene de Satanás, obviamente, y la pregunta de Dios son las preguntas que viene directa o indirectamente de Dios. ¿Por qué esta clasificación? Porque podemos afirmar bíblicamente que cuando es Dios el que pregunta, lo hace para ayudar al hombre, y cuando es Satanás el que nos pregunta, lo hace para matar. Por eso, a los efectos de este sermón, hoy vamos a ver tipos de preguntas según el autor. Preguntas de Satán. Como dijimos, cuando Satán pregunta, ¿qué hace? Tienta para que pequemos, alejemos de Dios y para que seamos muertos por pecado. Muchas veces Satanás pregunta al hombre, pero no de buena fe para aprender, sino todo lo contrario. Pregunta para incitar a hacer algo malo, disfrazado como de algo bueno o inofensivo o algo razonable y hasta justo, aprovechando de nuestros apetitos concupiscibles e irascibles. Apetitos es, según diccionario de la Real Academia Española, impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos o necesidades de cada ser viviente. Y nosotros, como ser viviente, tenemos apetito concupiscible, apetito de la concupiscencia. Apetito concupiscible es el impulso instintivo de deseos de bienes terrenos y en especial deseo desordenado de placeres deshonestos. Y apetitos irascibles, impulso instintivo que lleva a venganza, furia o violencia. Con este concepto ya se habrán dado cuenta que el primer pecado de Eva y Adán cae
por apetito concupiscible, en la debilidad, ¿verdad? Atractivo. Y Caín cae por su apetito irascible, no poder frenar esa ira que contenía hacia su hermano. Satanás pregunta astutamente y por medio de sus artilugios induce a razonamientos para confundir al ser humano, influir en su voluntad con el fin de que peque, se aleje de Dios, viva una vida maldita y de maldición para otros y muera. Entonces, cuando Satanás pregunta, lo hace como un acto de profundo odio al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Hoy vamos a ver las preguntas de Dios y no preguntas de Satanás, pero simplemente para introducción. Génesis 3, 1 a 6 dice, ¿no? Pasaje que todos conocemos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comerá de todo árbol del huerto. Y ahí sigue, la mujer responde y después termina afirmando Satán, la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y alcanzó a Adán también. Acá tenemos apetito concupiscible, deseo para ese cuerpo, creyendo que podría ser algo bueno, rico, apetecible, que pueda dar la sabiduría y llegar a ser como Dios. El gran problema es que tratar de llegar a ser Dios obedeciendo a la palabra del maligno es un contrasentido, ¿verdad? Cada vez se va a ir pareciendo más al dueño, al que manda, y no a Dios. Por eso, nunca nosotros podemos llegar a hacer el bien obedeciendo a nuestro cuerpo, nuestro deseo, que indirectamente viene del maligno. Galatas 5, 16 y 17 dice así, ¿verdad? Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué tanta maldad de Satanás? Porque Satanás es malo por esencia. Esa es su esencia. Si así no fuera, serían hasta ahora ángeles servidores de Dios. No vamos a hacer todo el origen de todo pecado, pero es importante tener en consideración. Dice en Génesis 1:31 que cuando Dios creó al mundo, miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Esto significa que aún el mundo angelical que Dios había creado no tenía ángeles malignos ni demonios en aquel momento. Pero ya en el Génesis capítulo 3 encontramos a Satanás en forma de serpiente tentando a Eva para que pecara, conforme leímos. Por lo tanto, en algún momento entre el fin de la creación, que dijo que estaba todo bueno, y el día del pecado, necesariamente tuvo que haber una rebelión en el mundo angelical que llevó a muchos ángeles, en Apocalipsis dice que es una tercera parte, para convertirse en malignos. Por eso, Satán es rebelde, soberbio, padre de la mentira, engañador, el tentador, asesino, acusador, es el que divide, roba, mata. Acá hay todo texto bíblico, no lo voy a citar. Por eso Jesús dice en Juan 8:44 y 19, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿no? Y es padre de la mentira, y sigue enseñando Jesús. Por eso, cuando te hacen una pregunta o te surja una pregunta, lo primero que debes hacer es averiguar sobre el origen de su autor. ¿De dónde viene esta inquietud? ¿Quién es el que me está preguntando? Esto es muy, muy importante, ya que si es Dios el autor de la pregunta que te está haciendo, es para tu beneficio. Quieras oír o no, es para tu beneficio siempre, porque Dios es amor, Dios de vida y vida en abundancia. Dios Salvador.
Nunca va a ser para tentarte. Es para que reflexiones y que te arrepientas y que vuelvas a Dios y que seas bendito y de bendición para muchos. Pero si la pregunta es del maligno, es para tentarte y para matarte. Por eso cuando la pregunta te hace el diablo, simplemente debes de decir y ordenar, en este caso, fuera de mí o vete de mí, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús. Hay que tener autoridad sobre este tema. Pero vayamos al tema que es de hoy, pregunta de Dios. Así como nosotros corregimos los pasos de nuestros niños con una simple pregunta, ¿no? Cuando se está yendo por cualquier lado, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Y entonces ya nuestros hijos nos ve y dice, uy, ¿dónde estoy? No, vení acá. Bueno, nos obedece, ¿verdad? Así, cuando Dios nos pregunta al hombre, lo hace para hacer reflexionar, para que tomen buenas decisiones y sean benditos. Lo hace para ayudar, para salvar, que de otro modo se perderían. Hay muchos ejemplos. Yo le podría dar una tarea consistente en buscar todas las preguntas que Dios o Jesucristo hace a su pueblo. Una linda tarea. Un ejemplo, pregunta para salvar. En Ezequiel 18 dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? No está diciendo por qué está muriendo, dice, ¿por qué moriréis? Es que sí, ¿por qué van a morir si puede vivir, no? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Para que piense. En el versículo siguiente, 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conclusión, convertíos, pues viviréis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué moriréis? Entonces, no está diciendo por qué muere o vive. No, está diciendo para que razone y que vuelva en sí, que se arrepienta, convierta y que viva. Pregunta para desafiarte, ¿no? En Isaías 6:8. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y quién estaba Isaías? Dios no sabe por qué está preguntando, no, está diciendo, Isaías, te doy oportunidad, así que decí sí. ¿Y qué hizo? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Ves? Toda la pregunta que Dios hace es para nuestra bendición, pregunta para bendecir. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Con la confesión de Pedro. Jesús en Mateo 16, versículo 13, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y había muchas respuestas, daba, ¿no? Y entonces, ¿y ustedes quién dice? ¿Qué creen que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Quizás los discípulos no habían pensado, pero con esta pregunta de Jesús a los discípulos, ahí Dios le da esa bendición, ¿no? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Y ahí recibe toda la bendición. Si Jesús no hubiese hecho la pregunta, por ahí no hubiese surgido esa confesión, que es fundamento de los apóstoles sobre la cual se erigiría toda la iglesia, ¿verdad? Después esta pregunta para corregir, ¿verdad? Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Busca un muchacho y tiene que enseña cómo debemos ser humildes, ¿verdad? Y bueno, cada vez que hay una pregunta por parte de Dios es para bendecirnos. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es para reflexionar, ¿verdad? Bueno, así como Satán es el rebelde, soberbio, padre de la mentira, engañador, tentador, asesino, acusador y todas las cosas malas, Dios es como es, soberano, manso y humilde, la verdad, el que nos enseña, que no tienta a nadie, ni es tentado, es vida y dador de vida, nuestro abogado, nuestro defensor, el que nos une, el que nos da la vida y el que nos salva. Por eso, cuando Dios pregunta, ya tenemos que estar agradecidos. Señor Dios, gracias porque te tomaste el trabajo de preguntarme, porque eso significa que me ama, ¿verdad? Así que cuando Dios nos pregunta, debemos reflexionar, volver a Dios. Dicho de esta forma, parece sencillo.
Lo que preocupa, sin embargo, es que históricamente y bíblicamente el problema del hombre ha consistido en que, siendo preguntado por Dios, no le respondió bien. Y cuando fueron preguntados por el maligno, le siguió la corriente y termina siendo tentado, engañado y caído. Cuando Dios pregunta, ni oyó atentamente las preguntas para reflexionar, ni arrepentir, ni ser restaurado y crecer y ser bendito. ¿Cuán diferente hubiera sido y seríamos hoy si oyésemos la pregunta de Dios, reflexionar y volver a Él? Hoy vamos a ver entonces concretamente 3 preguntas de Dios. Primero, Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí en Adán estamos todos. Preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Esta es una pregunta como salvavidas para aquel que se está ahogando. Pregunta para salvar. Cuando el hombre peca y está inmerso en el pecado, se hunde más y no puede salir por sí mismo. Necesita la voz de Dios para volver al camino de la vida, de la cual no debió haberse apartado. ¿Dios pregunta a Adán porque él desconoce su paradero? No. Dios pregunta a Adán para que se arrepienta de sus pecados. Es un acto de amor. Es una típica pregunta abierta en tiempo oportuno, antes que se aleje demasiado. Es una pregunta que busca deliberadamente la reflexión de Adán, arrepentimiento y largas respuestas de confesión. Para que Adán piense, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy escondido? ¿Qué debería hacer? Y volver a Dios, ¿verdad? Adán, luego de pecar, se alejó de Dios. Y es Dios el que va al encuentro de Adán para ayudar. ¿Dónde estás tú? Así que debemos confesar qué bueno que es Dios con el hombre. Nos busca y nos pregunta. En Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero Adán, en vez de pedir perdón por el pecado de la desobediencia de haber comido del fruto del conocimiento del bien y el mal, cuenta solamente su vergonzosa y penosa situación. Él responde en versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea que hizo exactamente lo contrario de lo que debía haber hecho. Apenas se abrieron los ojos y vieron la realidad de estar desnudo, ¿qué debía haber hecho? Debía haber buscado a Dios. Y cuando Dios llama y ellos oyen a Dios, ¿qué debía haber hecho? Haber venido a Dios inmediatamente. Pero ¿qué hicieron? Al oír la voz de Dios, hicieron exactamente lo contrario. Se escondieron. Esto nos debe formular algunas preguntas. ¿No es que se le habían abierto los ojos? ¿No se supone que ahora tienen el discernimiento del bien y de qué es el mal? Si ahora se dieron cuenta de que estaban desnudos y tienen discernimiento de lo que es el bien y el mal, yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste el bien en este caso? ¿Venir a Dios o alejarse y esconderse de Dios? Obviamente, el bien es venir a Dios y pedir perdón. ¿Pero qué hicieron? Hicieron lo contrario. No vamos a entrar todo, después para aquellos más interesados, estoy dando una materia, Criminología 2, que habla sobre la progresión del pecado, todo, no vamos a hablar todo, pero esto porque en obediencia a Satán hizo. Así que todo el razonamiento que va a tener, en vez de ser para volver a Dios, es para justificarse. ¿Por qué? Porque en obediencia a Satán comió, ¿verdad? Ahora, una pregunta, yo te hago una pregunta. Vos, ¿qué haces cuando oís la voz de Dios?
¿Sos de venir ante Dios y pedir perdón o eres de alejar y esconder? Y cuando eres hallado, tratar de justificar tus malas acciones, echando la culpa a otros o poniendo diferentes razonables pretextos. La humanidad hoy vive como Adán, alejado y escondido de Dios, en pecado, en tiniebla y cada vez más. ¿Y qué hacen? Para tapar su desnudez, en vez del bien y volver rápidamente buscando a Dios, para tapar su desnudez, pecada, venganza, cosen las hojas de higuera, coser la hoja de higuera es el símbolo de la suntuosidad, crecimiento, pero sin fruto, ¿verdad? La religiosidad, que aparenta suntuosidad y santidad, pero que son pura cáscara. Pero Dios nos pregunta hoy, como lo hizo la primera vez con Adán: ¿dónde estás? Y está esperando que hayamos aprendido del error de Adán y que esta vez cada uno de nosotros recapacitemos y volvamos a la presencia de Dios en nombre de Jesucristo con sincero arrepentimiento. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay solución. La vida de Adán fue penosa, no solo por pecar en desobediencia, sino igual o más por su alejamiento, racionalización y proyección de la culpa a otro. ¿Qué hubiera pasado con Adán si él y toda la humanidad si luego de haber pecado, en vez de esconderse y cubrir por su propio medio y ponerse en defensiva, se hubiera arrepentido de verdad, hubiese buscado a Dios y venido en su presencia pidiendo perdón? No lo sabemos. Eso lo preguntaremos cuando estemos en su presencia en el Señor. Pero sí sabemos lo que dice Jesús, 1 de Juan 1, 8, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado, Dios te pregunta hoy: ¿dónde estás? No contestes, reflexiona primero. Y podemos decir, ¿no? Señor, estamos en tu presencia, estamos oyendo tu voz. Hemos pecado, Señor, pero tu pregunta me hizo recapacitar de mi identidad y mi cautividad del pecado. Y venimos a tu santa y bendita presencia. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu unigénito, Jesucristo, el Cordero Santo que fue inmolado desde el principio del mundo, dice en Apocalipsis 13:8. Dios Padre, yo como muchos vivía en las tinieblas y en lejanía de ti entre los pecadores. Y vivía tratando de tapar mis pecados y mis vergüenzas con delantal cosido con las hojas de higuera de la religiosidad, legalismo, obras externas humanas para aparentar lo que en realidad no soy. Dios, cúbreme con el vestido que tú hiciste, el santo vestido perpetuo del piel del Cordero inmolado en la cruz, el vestido que cubre todas nuestras faltas. Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Hermano, como dice en la Biblia, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, reflexiona. Si Dios cubrió a Adán y a Eva con la piel del animal sacrificado, ¿cuánto más nos limpiará y cubrirá con la sangre del Cordero? Porque en última instancia eso era la figura o el tipo de Jesucristo Cordero Santo que habría de morir en nuestro lugar en la cruz. Amado, ruego a Dios que los bendiga a los que vienen en la presencia de Dios. Vengan ya antes que sean demasiado tarde. Isaías 55, 6, 7, pasaje
que conocemos, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Dónde estás tú? El mismísimo Señor Jesús, el Cordero inmolado desde el principio, te invita y alienta a que vengas. Todo el que Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí, todo aquello que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, el Espíritu Santo y ríos de vida. Dios preguntó a Adán y contestó mal. Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás? Y yo te pregunto, ¿qué le vas a responder? 2. Dios pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Génesis 4, 8 y 9. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Adán pecó contra Dios por desacato, pero Caín pecó no solamente con Dios, sino contra su hermano menor Abel. Caín mató a Abel por envidia, celos, y mintió insolentemente a Dios cuando le fue preguntado. Pero además de todo esto, confrontó, actitud confrontativa con Dios. A la pregunta de Dios, ¿dónde está Abel tu hermano? La primera respuesta fue, no sé. Impresionante su descaro, qué desfachatez y qué mentiroso. ¿Cómo no iba a saber si hace poco lo había matado él con sus propias manos? Como verán, el pecado va aumentando en su maldad, ¿verdad? Dios pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Aquí estamos otra vez ante una pregunta abierta, típica. Es una pregunta como salvavidas para salvar. Dios es el que va en busca de hacer pregunta para salvarlo. Dios no hace una pregunta cerrada, como diciendo, ¿mataste o no mataste? Porque si mataste te condeno. No, eso es una pregunta cerrada, ¿sí o no? Acá está diciendo una pregunta, ¿dónde está? Dios está buscando deliberadamente que Caín reflexione de su maldad, pida perdón y vuelva. Dios pregunta, lo hace para rescatar y salvar. Cuando el hombre peca y está inmerso en el pecado, como dijimos, no puede salir por sí mismo porque ya es esclavo de Satanás. Necesita la voz de Dios para poder reubicarse y recapacitar, para reencontrar el rumbo y redireccionar y encaminar hacia el bien. Caín, luego de pecar, se alejó de Dios y Dios va al encuentro de Caín para ayudar. Por eso otra vez, qué bueno es Dios con el hombre. Nos busca y nos pregunta. ¿Qué enseña este pasaje? Muchas cosas. Pero básicamente que el hombre del pecado, que el pecado del hombre va agravando en cantidad en su maldad. Y que cada uno de nosotros nos ha dado un hermano menor a quien amar y cuidar. Y que el hombre mata a su hermano menor. Puede decir, qué malo, pero ahora vamos a ver. El hombre mata a su hermano menor. Ve al otro, hermanos, no como un hermano a quien acompañar, ayudar, sino como una competencia ante la sociedad, ante Dios, ante quién, ¿no? A quien hay que ganarle, someter si es posible, y si es mejor que nosotros, eliminar. Esto es darwinismo puro, evolucionismo, ¿no? El que se adapta, el que más fuerte, progresa, si no, eliminar. Y mejor eliminarlo, porque si va mejor el otro, me puede hacer el mal, ¿verdad?
Dios sale en busca aún del peor pecador hasta hallarlo. Mire qué bendición. Y aún después de cometer pecados aberrantes, Dios nos pregunta y nos da la oportunidad de recapacitar y vivir. Dios siempre da segunda oportunidad, pero no va a ser eterno. Dios pregunta a Caín el paradero de Abel, ¿porque lo desconoce? No. Dios pregunta a Caín para que Caín quiebre la dureza de su corazón, se arrepienta de sus pecados y se postre y confiese que él es digno de muerte. ¿Y cuál es la respuesta de Caín a la pregunta de Dios? ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín no se preguntó, ¿por qué Dios me está preguntando esto? ¿Y quién me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? ¿Por qué me está preguntando? ¿Para qué me está preguntando? Solo miente descaradamente, habla lo que siente y lo primero que viene en mente. Y dice, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Fíjese la diferente actitud de Adán y la respuesta ante Dios y Caín, la respuesta ante Dios. Dios pregunta para que se arrepienta, pero Caín persiste no solo en la maldad de no arrepentirse ni tener remordimiento, sino en el desacato a Dios. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Se pregunta y pregunta a Dios. Impresionante su actitud de desacato. Claro que es el guarda. Claro que sí. ¿Quién si no? ¿Puede ser tan malo el hombre? Bueno, estamos viendo que es posible cuando estamos tentados por el maligno. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros no somos Caín. Parece que esto nada tiene que ver con nosotros. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor está diciendo, cualquiera que hace daño a lo más pequeñito que recién nacido en la fe, ¿no? El castigo que merece. ¿Y qué habla sobre los fariseos? Que mataron a un montón de pequeños, que en su corazón es como sepulcro, que aparenta ser santo, pero que está lleno de los muertos de los pequeños que ellos deberían haberle dado vida, enseñado, y sin embargo, por diferentes motivos, murieron. Y también Mateo 5:22 dice, mire qué palabra, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Y acá está hablando contra su hermano. ¿Cuándo es contra hermanito menor? Suyo, peor, ¿verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan capítulo 3. Dios te pregunta ahora, ¿dónde está tu hermano? Acá dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Pero cada uno ponga un nombre. ¿Dónde está tu hermano menor? Hermano, ¿dónde está tu hermano? Recién contestamos, ¿dónde estamos nosotros? Ahora, ¿dónde está tu hermano menor en la fe? Cuidado, reflexionante de contestar. Seguramente tenés un montón de hermanitos menores en la fe, ya sea tu madre, tu esposa, amigos. Guarda es, como ustedes saben, la persona que tiene a su cargo la conservación de algo. Y Dios dice que nosotros somos guarda de nuestro hermano. El Señor nos va a preguntar y pedir cuenta, como guarda que somos de nuestros hermanos, ¿qué hiciste con tu hermano menor?
A cada uno de nosotros nos dio hermano y debemos ser como Jesús, cuando no. Juan 17:12, en la oración antes de partir. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y también dice que Él nos tiene asistido de su mano, ¿verdad? Nadie las arrebatará de mi mano. Juan 17:12 y Juan 10:28. Dios preguntó a Caín y contestó mal. Dios te pregunta hoy, ¿dónde está tu hermano menor? Y yo te pregunto, ¿qué le vas a responder? La tercera pregunta, Dios pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Primera Reyes, capítulo 19, 9 al 16. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Dios y le dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, como que había quemado toda esto en el altar, ¿verdad? Un fuego impresionante, pero tampoco Jehová estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Él respondió exactamente igual. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Preguntó 2 veces la misma pregunta y contestó exactamente las 2 veces. ¿Y qué le responde a eso Dios? Escuche con atención. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás, ungirá a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es impresionante. Dios le pregunta a Elías, no le quiero complicar, pero es muy importante. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es una pregunta abierta, como decimos, que permiten respuestas extensas y confesional por parte de Elías. Dios busca deliberadamente respuestas para que pueda reflexionar y arrepentirse. Es una pregunta como salvavidas para salvar. Cuando Dios pregunta a Elías, no lo hace para hundir, para tentar, sino para ayudar a Elías a ubicarse en el tiempo y lugar y reflexionar y evaluar los acontecimientos que había pasado. Recuerda que en el capítulo anterior, poco antes, había hecho una confrontación con todos los Baales y Astarte, y él había degollado, difieren los estudiosos. Uno dice que mataron solamente 450 a los profetas de Baal, y otros autores dicen que Elías degolló 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Astarte. Baal es el esposo y Astarte es la esposa, digamos, en cuanto a la idolatría. Cuando Dios pregunta, lo hace para rescatar. Elías estaba tan inmerso en la ira con todo y todos que no podía salir por sí mismo y le nublaba la razón. Necesitaba la voz de Dios para poder reubicarse y recapacitarse y para reencontrar el rumbo. Dios pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dios pregunta porque no sabe qué está haciendo Elías. No, Dios pregunta para que Elías sepa por qué está aquí.
para que Elías comprenda su situación. Qué bueno que es Dios. Nos busca y nos pregunta para corregirnos. ¿Qué hace aquí Elías? Y él contestó todo lo que hemos dicho. Solo reproche. Todos son malos, han matado a todos y ahora me quiere matar a mí. Lo cual es cierto, digamos, visto desde el punto de vista de Elías. Elías no se preguntó en ningún momento, ¿por qué Dios me está preguntando esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pretende? ¿Cuál es la respuesta que él está buscando? ¿Para qué me está preguntando? Entonces Dios, luego de escuchar esta respuesta equivocada de Elías, dice, vos estás dentro de la cueva, ahora salí, vení que te quiero enseñar algo. Y él tiene la gran paciencia de enseñarle a Elías que Dios no es solamente el Dios que pretende que Elías, pretendido por Dios que sea, pretendido por Elías que Dios sea, como él quiere, ¿no? Y Dios está mostrando que Dios no es solamente el Dios grande y poderoso, viento que hasta rompe la montaña y rocas. Dios no es solamente el Dios de terremoto que hace temblar, todo cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿no es cierto? Y Dios tampoco es fuego, como pretendía Elías, que quemó todo eso, que también sí es, pero no solamente eso, sino que Dios es principalmente el Dios de un silbido apacible, que Dios es soberano. Silbido, como un silbido, pero zumbido bien, bien bajito, como un murmullo suave, ruido del viento, ¿no? Entonces, Dios está mostrando que principalmente es el Dios de un silbo apacible, ¿no? Dios le enseñó y confrontó a Elías que más que un Dios de espectacularidad y demostración de poder, sino la verdadera grandeza es el poder de la predicación de la palabra, con el amor hacia lo que se pierde, ya que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, y no la espectacularidad de los milagros y el eliminar a los que han portado mal. Y luego de esa semejante demostración de amor, paciencia y tras una enseñanza tan clara que hasta un niño puede aprender, Dios vuelve a formular por segunda vez la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías que contestó exactamente igual que la primera vez. Dios preguntó 2 veces, una vez adentro, lo sacó, demostró todo como era él, pregunta de nuevo y contesta igual. Elías habla lo que él siente. Tiene una visión eliacéntrica y no teocéntrica de la vida y de su ministerio. Ante la dureza de Elías, ¿qué hace? Dios pone fin a su ministerio, ordenando ungir a Eliseo para que sea profeta en su lugar. Es impresionante. Cuando contesta segunda vez lo mismo, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías no estaba conforme con haber degollado con sus manos 450 como mínimo, o 850 como dicen muchos autores. Estaba furioso porque él solo se cree un santo y que todo lo demás eran de Baal y como que Dios no estaba haciendo nada. O sea, tiene más celo de Jehová que Jehová mismo, ¿verdad? Hoy Dios pregunta a muchos cristianos que están cansados, desilusionados, enojados, lo que estamos enojados con el mundo en general y en particular con el pueblo de Israel, con la iglesia. Por eso salen de su pueblo, salen de la iglesia y se meten en sus cuevas, casas, solo, inclusive con actitud de protesta por toda la corrupción del poder político y los líderes religiosos corruptos que se amoldan con el poder y con el mundo, y vive una vida como en la cueva. Y creen que único cristiano verdadero es uno mismo. Y cuando Dios pregunta, protesta aún a Dios por ser demasiado benevolente con los pecadores.
Hoy Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? A mí me pregunta, ¿qué haces aquí? Hoy Dios te pregunta a vos que tenés celo de Dios y de la iglesia, a vos que estás desesperanzado, desanimado de todo y de todos, aún de las iglesias, líderes, pastores que se amoldaron al mundo sin que alguien te entienda o te ignore o te mira como un bicho feo cuando decís la verdad bíblica y eso te saca la fuerza para seguir luchando y estás afuera solo como llorando, ya casi abandonar todo y tirar la toalla. Pero justamente Dios dice, no, persona como vos, en vez de lamentarte y esperar juicio de Dios, vos tenés que ir a predicar la palabra. Levantate, hacé tu trabajo que yo te encomendé, yo estoy contigo. No creas que solo tú te quedaste, hay otros 7.000 como vos, que no se han doblado rodillas y no están en actitud de protesta como vos. Y además vos ya mataste a 450. ¿Qué pretendés? Pero muchos de nosotros somos como Adán, Caín, Elías. No nos preguntamos y reflexionamos aún menos todavía. Solo reprochamos con todos y hasta con Dios. ¿Cómo puede permitir todas estas cosas? Pero estamos en una cueva y no en el lugar que debiéramos estar. Quizás exigimos el castigo de Dios a los que se corrompen y se amoldan al mundo, con justa razón. Quizás esperamos un gran milagro que Dios cambie el mundo en dirección correcta a la iglesia, pero quizás entonces no amamos a los que se están perdiendo y solo queremos ver el juicio de Dios contra el mismo pueblo y no nos damos cuenta que la fe viene por el oír de la palabra de Dios y si vos tenés la palabra de Dios verdadera, y sos un enviado de Dios, vas a amar al mundo que se pierde y no solamente pretender que Dios lo castigue. Ya vamos terminando. Hermano, preguntémonos, ¿quién es el que me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? ¿Por qué me está preguntando eso? ¿Para qué me está preguntando? Justamente que vos tenés la verdad bíblica, sos la persona más indicada y necesaria hoy para predicar con denuedo el Evangelio de Jesucristo, con amor. Reflexionemos y veamos, oigamos lo que Dios nos enseña y corrijamos, porque cuando Dios nos pregunta, lo hace para nuestra corrección y bendición. ¿Cuántas veces Dios te ha preguntado una cosa y nosotros, o vos dijiste solo lo que tenía ganas de decir y hacer sin prestarle atención a la pregunta de Dios? ¿Cuántas veces en vez de reflexionar y hacer nuestra tarea con fe en Dios y amor a sus hermanos y a su pueblo, pero sí somos drásticos para condenar a todo y ensalzarnos a nosotros mismos como hombres de más fe y devoción a Dios? Dios nos insta a protestar menos, pedir menos juicio y milagro de Dios y nos alienta a seguir hacia adelante con amor al pueblo y paciencia y fe en el poder del Evangelio. Hebreo 10:35 en adelante dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado, trata de ser fiel al Señor, pero ves el mundo decadente, el país sin rumbo, la iglesia te desilusionó, te ignora, te ve como una persona molesta, y tu celo por la verdad del Evangelio, ¿te sentís solo? Bueno, Elías sintió lo mismo. Deja de quejarte, ama a Dios, ama al mundo, ama a la Argentina, ama a la iglesia, cuerpo de Cristo, la cual formamos parte, tú también. Sé fiel a tu llamado y persevera en predicar el Evangelio de Jesucristo, porque otra vez, tercera vez, la fe viene por el oír el Evangelio y el Evangelio es poder de salvación para aquellos que creen. Dios preguntó a Elías y contestó mal. Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? Y yo te pregunto, ¿qué le vas a responder? Conclusión. Examinemos nosotros mismos cuando Dios nos pregunta.
y hagamos la voluntad de Dios. Seamos humildes, amemos y prediquemos la palabra de Dios. Debemos hacer lo que Dios nos encomendó y Dios hará su parte. Cuando te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Podamos decir, como lo dijo el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén, y que así sea. Oremos. Dios Padre, glorificado seas. Gracias por tu palabra. Es vida y verdad. Gracias por tu amor y bondad. Gracias porque tú no quieres la muerte de los pecadores, sino que se arrepientan, vuelvan y sean salvos. Gracias porque aunque el hombre se aleje de ti, tú vas en busca de los pecadores y les pregunta para salvar, sanar y bendecir. Señor Dios, bendíceme con tu gracia y sabiduría para responder sabiamente y ser bendito y de bendición para muchos y para tu gloria. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.